Solamente que me confirme si visualiza la pantalla, por favor. Sí se mira. Bueno, perfecto. Bien. Este quizás es el resumen de toda la sección de la parte del metabolismo de los carbohidratos. Aquí es el punto donde convergen casi todas las vías. De una molécula de glucosa, recordamos que decíamos que la glucólisis era el proceso de llevar la glucosa a dos moléculas de piruvato. Entonces, en ese proceso obteníamos solamente dos ATP, dos NAD, dos moléculas de agua y dos hidrógenos. Bien, este piruvato no se quedaba solamente acá, sino que este piruvato podía llevarse a otras vías. Una de ellas, para obtener la energía, era todo el proceso del ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. Pues bien, durante este proceso se van a ir obteniendo mayor cantidad de sustancias. Primero, este piruvato lo teníamos que lograr introducir al ciclo de Krebs a través de la enzima piruvato deshidrogenasa. Esta convertía este piruvato en acetilcoenzima A. Y durante este proceso se formaban dos moléculas más de NAD y dos moléculas más de dióxido de carbono. Durante el ciclo de Krebs se producían dos dióxidos de carbono, tres NAD, un FAD, pero recordemos que estamos diciendo que del proceso de la glucosa entraban dos piruvatos a este ciclo, de modo que todas estas sustancias básicamente se multiplicaban por dos, de modo que lo que obteníamos en total del ciclo de Krebs a partir de una molécula de glucosa iban a ser 4 dióxidos de carbono, 6 moléculas de NAD y 2 moléculas de FAD. Y como en un ciclo de Krebs solamente se producía un ATP, pues considerando que teníamos dos piruvatos a través del ciclo de Krebs íbamos a obtener 2 ATP. En total, hasta el momento, llevábamos 6 dióxidos de carbono. Si sumamos todos los NAD, pues nos da como resultado 10, 6 iones hidrógeno, 2 FAD hidrogenados y solamente 4 ATPs en total. Y decíamos que 4 ATP era muy poquito como para decir que la glucosa fuese la principal fuente de energía. Y decíamos que teníamos que observar cuánta cantidad de ATP se producía por la acción de los NAD y de los FAD. Bien, entonces en total esto era lo que producíamos por una molécula de glucosa. Y que estos NAD y estos FAD los pasábamos por la cadena de transporte de electrones y la fosforilación oxidativa. Y decíamos que cada una de estas moléculas producía un número que no era entero. Entonces, esto es porque cuando la maquinita esta de fabricar el ATP, la ATP sintasa, va girando, no hace un giro completo para liberar el ATP, sino que va girando como a la mitad y como a la mitad más o menos de la cadena es que empieza a soltarlo. Entonces, con el uso de un NAD, la maquinita esta solamente ha logrado liberar 2,5 del ATP, es decir, necesita que entre otra molécula posteriormente para terminar de liberarlo, es decir, para terminar de dar la vuelta. Si se recuerdan, aquí era donde aparecía el ejemplo de la florcita que se abría y del molinito de agua. Pues bien, en total del NAD se obtenían 2,5 ATP. Esto es el equivalente a que multipliquemos estos 10 NAD que obtuvimos por el proceso de la glucólisis para que en total de estos 10 NAD se obtengan los 25 ATP. Es fácil multiplicar el 2,5 por las 10 moléculas. En el caso del FAD, si se fijan, la producción del ATP es menor porque cuando observábamos el complejo, todos estos complejos 1, 2, 3, 4 y 5, veíamos que el FAD entraba a la mitad, no utilizaba la primera cadena de transporte de electrones, sino que entraba directamente al complejo número 2, de modo que era esperable que su producción de ATP fuese inferior a la que conduce, por ejemplo, el NAD hidrogenado. Entonces, por cada molécula de FAD, solamente se fabrican 1,5 ATP. Este número que no es entero también es causado por lo mismo, ¿verdad? Porque en el momento en el que nuestra ATP sintasa va girando, no logra liberar por completo el ATP, sino que necesita otra molécula para terminar de dar la vueltita y liberarlo. Entonces, de los dos FAD hidrogenados que obtuvimos, lo multiplicamos por 1,5, de modo que
a partir de estos 2 FAD obtenemos 3 ATP. Entonces, en total tenemos 25 ATP que provienen de los NAD, 3 ATP que provienen de los FAD y los 4 ATP que se produjeron en el resto del ciclo, 2 en el ciclo de Krebs y 2 durante el proceso de la glucólisis. En total, al sumarlos, pues nos da aproximadamente 32 ATP. Entonces, una molécula de glucosa genera en total 32 ATP. Y hablábamos un poquito de este aspecto, que como todo este proceso ocurre dentro de la mitocondria el ADN mitocondrial codifica para algunos de los complejos que se encuentran dentro de la membrana y que son los que actúan en el proceso de la fosforilación oxidativa. De modo que si hay alguna alteración en este ADN, lo esperable es que esta persona tenga un trastorno tanto para el metabolismo de los carbohidratos como para la producción de energía. Pues bien, si se fijan y si van leyendo un poquito, intentan leerlo, la mayoría de estas se caracterizan por la presencia de diabetes. Es un síntoma bastante común en las enfermedades mitocondriales. Y decíamos también que todas las enfermedades mitocondriales son de herencia materna porque en el espermatozoide las mitocondrias se encuentran en la cola y cuando este espermatozoide ingresa al óvulo pierde esta colita, de modo que pierde todas las mitocondrias de origen paterno. Así que el ADN que tenemos, todo el ADN mitocondrial que tenemos proviene de nuestra madre. Bien, aquí habíamos mencionado que durante este proceso de la fosforilación oxidativa empleábamos el oxígeno, pero también existen otro tipo de reacciones dentro del organismo que también requieren el oxígeno. En este caso hay dos tipos de enzimas, unas son las oxigenasas, que son las que, como podríamos intuir por el nombre, incorporan el oxígeno a las moléculas, y las otras son las oxidasas, las cuales retiran oxígeno de la molécula. Pues bien, las oxigenasas, como su nombre lo está indicando, va a incorporar oxígeno a la molécula, entonces acá si vamos observando, pues acá se creó un doble enlace hacia el oxígeno y en esta parte de la molécula pues acá se adicionó el segundo, 1 y 2. En el otro caso, las reacciones que emplean las enzimas que son oxidasas no incorporan el oxígeno directamente a las moléculas. Recordemos que hablábamos de que el proceso de oxidación se trataba cuando una molécula o ganaba oxígeno o perdía hidrógeno. En este caso, este tipo de reacciones que utilizan las enzimas oxidasas, normalmente lo que van a hacer es trabajar con otros intermediarios, usualmente el FAD, de manera que este FAD al hidrogenarse va a poder combinarse con oxígeno, de manera que este FAD va a ceder sus hidrógenos y se van a combinar con el oxígeno para formar peróxido de hidrógeno. En este caso, esta molécula es la que se está oxidando, la última. Y acá en esta parte donde participa el oxígeno. Si nos fijamos, la reacción no se trata de incorporar el oxígeno a una molécula, sino que se trata básicamente de un proceso de redox, oxidación-reducción. En este caso, esta molécula, como está perdiendo el hidrógeno, en este caso hablamos de que esta molécula se está oxidando. Existe otro complejo, si se recuerdan, hablábamos que aquí había un complejo que se llamaba citocromo A, citocromo B y citocromo C. En las mitocondrias existe un citocromo en particular de importancia, que es el citocromo P450. Este citocromo P450 es muy importante para el proceso de síntesis de las hormonas esteroideas, para la síntesis de los ácidos grasos, que esos temas en particular los vamos a ver en la siguiente unidad, y es especialmente importante para el metabolismo de los xenobióticos. Xeno significa extranjero, entonces hace referencia a todos aquellos elementos que sean ajenos al organismo, por ejemplo los fármacos, de modo que casi la mayoría de los fármacos se van a metabolizar a través de esta vía de este citocromo, de modo que necesitamos que nuestra mitocondria y nuestro citocromo P450 estén en correcta función para que pueda eliminar y desechar
los medicamentos en nuestro organismo. Esta es quizás la actividad por la que más lo conocemos, al menos en mi rama de medicina. Pues bien, hay un hecho bastante particular, y es que como casi todos los medicamentos necesitan la vía de este citocromo P450 para ser metabolizados, significa que al consumir varios medicamentos a la vez es probable que se inhiban unos a los otros. Por eso es que no es recomendable mezclar tanto medicamentos, sobre todo de tipo antibiótico, porque suelen inhibir uno al otro. Sobre todo aquellos que se utilizan para el tratamiento, por ejemplo, de la tuberculosis. Estos son inductores del metabolismo, de modo que si una persona está tomando otro medicamento, llámese un medicamento para la diabetes o para la presión, es probable que el efecto de ese otro medicamento se disminuya, de modo que la persona, pese a que esté consumiendo el medicamento para la presión o para la diabetes, persista con el azúcar elevada o con la presión elevada. Entonces es importante fijarse que los medicamentos no se inhiban entre sí al actuar precisamente en este citocromo P450. Entonces la importancia de esto es el lugar donde se metabolizan todos los fármacos que nos consumimos. Decíamos también que el ser humano utilizaba el oxígeno para todas estas reacciones de producción de energía, y sin embargo muchas de estas eran especies reactivas de oxígeno. Cuando se forman estas especies reactivas de oxígeno, decíamos que habían ciertos daños los cuales teníamos que neutralizar. Pues bien, estas especies reactivas de oxígeno, estas son las tres más importantes: el superóxido, el peróxido de hidrógeno y el radical hidroxilo. De estas, quizás la más frecuente o la que causa más daño por ser más reactiva es el radical hidroxilo. Bien. Solamente para hacer una especie de explicación de qué se trata en estas especies reactivas de oxígeno, es que usualmente tenemos un átomo de oxígeno que tiene 8 protones y 8 electrones. Cuando esta molécula de oxígeno pierde alguno de estos electrones, entonces se convierte en una especie reactiva de oxígeno, porque es capaz de robarle el electrón a otra sustancia. Así que la arruina y la daña. Entonces, para ir explicando más o menos qué es cada una, el superóxido es una combinación de dos moléculas de oxígeno. Básicamente se parece un poco al oxígeno que respiramos, salvo porque a esta le hace falta un electrón. El peróxido de hidrógeno son dos moléculas de oxígeno con dos moléculas de hidrógeno. Y el radical hidroxilo, pues es más o menos la que conocemos, que ingresa a la fórmula de los alcoholes. Sin embargo, a esta también le hace falta un electrón. Y decíamos que esta era la más reactiva, o quizás la más peligrosa para el ser humano. Entonces ahí aparece el bichito malo, para recordar que esa es la más mala de las tres. Bien, estas especies reactivas de oxígeno, ¿qué es lo que ocasionan? ¿Cuál es el daño que causan dentro del organismo? El primero es que dañan la estructura proteica, de modo que esta proteína ya no puede realizar la función que quizás tenía desempeñada, llámense enzimas, llámense proteínas estructurales, llámense proteínas dentro del ADN. Ocasiona oxidación de los lípidos, así que arruina también la reserva energética dentro del organismo. Pero quizás una de las más graves es el hecho de que rompe la doble cadena del ADN, de modo que puede generar mutaciones. Al romper esta doble hélice, son normalmente irreversibles, de modo que se vuelve mutágeno. Es decir, el daño causado por estas especies reactivas de oxígeno es una causa de mutaciones que pueden llegar a la aparición de cáncer. Y ojo, quizás la más importante en este aspecto es precisamente la del radical hidroxilo, que se produce durante la radiación ionizante, es decir, con una bomba atómica o cuando nos hacemos, por ejemplo, muchas radiografías. Ojo, la dosis de radiación producida por una radiografía es insignificante en comparación, por ejemplo, al hecho de exponerse a una radiación nuclear, es decir, bomba atómica, o trabajar directamente con elementos radioactivos. Pero lo importante es que esta radiación, el radical que genera es precisamente el radical hidroxilo, y decíamos que este era el más dañino, por lo tanto es el más mutágeno. Para que una radiografía simple causase una mutación o una alteración a una persona,
se requerirían aproximadamente 200.000 radiografías, así que probablemente ninguna persona necesita tantas radiografías, así que como vemos, si lo dividimos entre la cantidad de radiografías, la dosis por cada una, pues es lo suficientemente baja como para que una sola radiación sea segura. Bien, y otro de los elementos es que bloquea la replicación, de modo que evita que la célula se replique y por lo tanto que restablezca la cantidad de células que hacen falta, llámese por ejemplo la piel. En otras palabras, uno de los efectos de las especies reactivas de oxígeno es el envejecimiento, sobre todo de la piel, que es quizás donde más se nota. Entonces, el organismo tenía que crear algunos mecanismos para defenderse de la agresión oxidativa, y aquí es donde surgen las moléculas que denominamos antioxidantes. Pero también puede desarrollar ciertas enzimas que neutralizan precisamente esas especies reactivas de oxígeno. Algunos de las moléculas que conocemos como antioxidantes encontramos los betacarotenos, es decir, aquellos vegetales con pigmentos anaranjados o amarillos. Otra de las moléculas es el glutatión que se produce dentro del organismo. Otra es el ácido ascórbico o la vitamina C y el tocoferol o vitamina E. Entonces, estas vitaminas actúan como antioxidantes dentro del organismo y esta otra la producimos nosotros por nuestra propia cuenta. Y las enzimas que intentan neutralizar estas especies reactivas de oxígeno, tenemos la superóxido dismutasa, las peroxirredoxinas, las catalasas y las peroxidasas. Que estas lo que hacen pues es donar el electrón que le hace falta a la especie reactiva de oxígeno, de modo que esta ya no puede reaccionar con el resto de las sustancias dentro de nuestro organismo. Entonces, ¿cuál es el efecto de la agresión oxidativa? Ya lo habíamos mencionado, uno es el envejecimiento y el otro, quizás uno de los más importantes, sobre todo ahora que vivimos quizás un poquito más que los primeros seres humanos, es la aparición de los cánceres dentro del humano. Y como saben, normalmente terminamos la clase con algún mensaje que cambie un poco la perspectiva y que generalmente para inspirar o para hacernos pensar en otra cosa. Sin embargo, para la temática de hoy, la recomendación es comerse el arco iris, porque recordemos que los elementos antioxidantes se encuentran presentes sobre todo en aquellos vegetales que encontramos de diversos colores. Entre mayor cantidad o variedad de colores incluyamos, es probable que estemos ingiriendo una mayor cantidad de antioxidantes y que por lo tanto evitemos este daño por estos radicales, estas especies reactivas de oxígeno. Bien, la asignación que tenemos y la última de la clase, al menos para la unidad número 1, es una hoja de trabajo que van a encontrar en la plataforma y lo que tenemos son dos actividades. La primera es para que ustedes escriban acá cuánto se va ganando de cada elemento. Aquí tienen los que me interesan: el ATP, el CO2, el NAD hidrogenado y el FAD hidrogenado. En otras palabras, por ejemplo, decíamos que aquí en el proceso de la glucólisis hasta obtener el piruvato, lo que obteníamos eran 2 piruvatos y obteníamos como resultado o como ganancia solamente 2 ATP. Entonces aquí en la hojita vamos a ir completando cuántos ATP se van ganando en cada uno. En un ciclo de Krebs decíamos que solamente se generaba un ATP y en el proceso de fosforilación oxidativa íbamos a multiplicar los NAD. ¿Cuántos NAD obteníamos? Teníamos 10 NAD. Entonces de estos 10 NAD hidrogenados vamos a poner que es el equivalente a que tengamos 25 ATP. Y así lo van a ir completando, ¿verdad? Con cada uno de estos elementos que solicito acá: ATP, dióxido de carbono, NAD hidrogenados y FAD hidrogenados. Y por último, hacer una definición de los conceptos quizás más importantes del metabolismo de los hidratos de carbono. Estos procesos de glucólisis, entonces acá van a definir glucólisis como la ruptura o el proceso de obtención de energía a partir de la glucosa, es decir, lisis, que significa ruptura, y los demás conceptos: glucogénesis, que ya sabíamos que esto era para formación de glucógeno; glucogenólisis, el proceso de ruptura del glucógeno; gluconeogénesis, que es la formación de nuevas moléculas de azúcar a partir de otros elementos. Entonces acá van a tratar de definir estos conceptos y en el caso de la gluconeogénesis describir a partir de qué elementos se produce
se producen estas nuevas moléculas de glucosa. Entonces, si se fijan en esta tarea, es bastante sencilla, es básicamente un resumen de lo que vimos esta última clase, y el propósito es que esto nos ayude para estudiar para el examen. Entonces, hablando sobre el examen, decíamos que el examen lo teníamos presupuestado para el martes. Pues bien, el examen en realidad está bastante sencillo, y si ustedes revisan, por ejemplo, la programación que tenemos en bioquímica, ahí están descritas cuáles son las competencias que debe adquirir el estudiante, ¿sí? Conocer elementos y conceptos, analizar, clasificar funciones y estructuras. Aquí en ningún momento dice usted se va a memorizar las enzimas. Entonces, para que no se preocupen tanto, ¿verdad? No se trata de que ustedes memoricen todos estos conceptos, o que memoricen, mejor dicho, todas estas enzimas y todos estos procesos, pero sí que analicen, es decir, que comprendan cuál es el objetivo de que ocurran cada una de estas reacciones, ¿sí? Entonces, para que no se preocupen tanto por cuál va a ser la dinámica con el examen, ¿sí? Absolutamente todo lo que se va a tratar en el examen, todo ya lo hemos visto. Así que no hay necesidad de que se asusten. Vaya, yo intenté realizar este examen, lo puse a mi hermano. Mi hermano es de una carrera de ingeniería, así que él no tiene nada que ver con esto, y él me pudo contestar más de la mitad de las preguntas sin necesidad de haber escuchado mis clases. Entonces yo digo, bueno, está contestable, no está difícil. Así que simplemente que recuerden aquellos aspectos que hemos tratado de ir resaltando durante la clase, y que se enfoquen en lo esencial, ¿verdad? Cuál es la función, cuál es el objetivo de las moléculas, para qué sirven estos procesos, y básicamente eso, ¿verdad? No es para que se agobien con esto. No sé si tienen alguna pregunta, algo que quieran saber, algún aspecto que quizás no haya quedado claro durante la clase. No solamente sobre esta, sino que en general sobre todas. Si hay algún tema que quieren que repasemos ahorita, que tenemos todavía algunos minutitos. Lick, yo solo, ¿verdad? Disculpándome porque hasta ahorita entré, pero es que no tenía señal. Ah, sí, no se Y preocupe, no se preocupe. Igual usted ya sabe que la clase siempre la grabamos y la compartimos. gracias. Bueno, y después con lo demás, creo que realmente, pues hasta ahorita está quedando claro. ¿Le quedó alguna dudita? ¿Hay algo que no le quedó muy claro? ¿Algo que quisiera que volviéramos a repetir? Porque ahorita tenemos chance para ver un poquito. Pues realmente hasta el momento no, hasta el momento no. Uh-huh. ¿Hay alguno que quisiera que repasáramos? ¿O hacemos un repaso general de todo? Sí, así como un repaso general, diría yo. Vaya, pues bueno, vamos a comenzar con un repaso general. La primera clase hablábamos básicamente de la introducción. Realmente en esa clase pues hablábamos de algunas funciones básicas de los elementos, de las biomoléculas, y realmente en esa no hay muchos conceptos tan difíciles, ¿verdad? Vamos a tratar de hacer un repasito un poco bien. A ver, confírmenme si lo pueden visualizar, ¿verdad? Bien. Sí, doctora. En el de introducción, bien, aquí hablábamos sobre las biomoléculas y decíamos que estas podían tener varias funciones de tipo estructural, metabolismo e información biológica. Estructural decíamos que era cuál era la conformación que moléculas conferían al esqueleto en general, no solo al esqueleto, sino que los músculos, o por qué molécula estaba compuesta cada cosa. El metabolismo era cómo obteníamos la energía, cómo degradábamos los alimentos, cómo utilizábamos esos alimentos para convertirlos en energía. Y la información biológica, pues ya sabemos, ¿verdad?, el proceso de replicación y de reparación de las células. Bien, también habíamos calificado estos elementos y decíamos que los más importantes eran aquellos del primer nivel que estaban presentes en todas las biomoléculas, en casi todas las biomoléculas. Y hablábamos de los elementos que se encontraban quizás en menor cantidad dentro del organismo. Resaltar acá el magnesio, que ya vemos cuál era la importancia de este participaba en todas aquellas reacciones que el organismo ocupaba el ATP. Y otra de las características importantes es que la enzima que utilizaba este elemento se llamaba cinasa. Todas esas que ustedes encuentren que se llaman cinasa, sí o sí requieren la presencia de magnesio. Bien.
La composición de los seres vivos, pues ya sabemos que están organizados en aparatos, en órganos. Cada órgano a su vez se va dividiendo en tipos de tejidos, y los tejidos pues microscópicamente están conformados por conjuntos de células, y estas células pues cada una tiene sus partes, y las partes importantes pues ya las conocemos, pero simplemente recordar dónde ocurren los procesos. Por ejemplo, el proceso de la glucólisis ocurre en el citoplasma, mientras que todos los demás, ciclo de Krebs, fosforilación oxidativa, ocurren dentro de la mitocondria de la célula. Y las biomoléculas decíamos que eran los lípidos, que la función más importante era ser los componentes estructurales de la membrana plasmática de todas las células, y también decíamos que podíamos obtener más energía a partir de ellos que en comparación del resto de las moléculas. Por ejemplo, a partir de 1 gramo de lípido obtenemos 9 calorías, en cambio a partir de 1 gramo de proteínas o de carbohidratos solo obtenemos 4, así que básicamente es el doble de energía en un lípido. Bien, los carbohidratos ya mencionábamos, la principal fuente de energía. Las proteínas sirven tanto para el transporte, para el almacenamiento. Esta, por ejemplo, era la molécula de la hemoglobina, que servía para transportar el oxígeno. El oxígeno que posteriormente vamos a utilizar para la fosforilación oxidativa dentro de la célula. Y los ácidos nucleicos, pues nada más que hablar que decir que este tiene el código genético de cada organismo. Y mencionábamos algunos de los grupos funcionales. Decíamos que los alcoholes tienen este grupo hidroxilo, es decir, cuando hay un OH. Decíamos que era un aldehído o una acetona, ambos tienen el grupo carbonilo, es decir, un carbono unido mediante un doble enlace hacia un oxígeno, pero que la diferencia entre esto era que el aldehído se encontraba en el extremo de la cadena, es decir, ya sea al inicio o al final de la cadena, mientras que en la acetona lo encontrábamos en medio, ¿sí? Y que esto después lo utilizamos para clasificar las azúcares. Aquellas que tenían un aldehído decíamos que eran aldosas, mientras que aquellas que eran contenían una acetona decíamos que eran cetosas. Y aquí simplemente para resaltar dónde se encuentra cada uno de los grupos funcionales. En esto, pues los ácidos carboxílicos tienen a su vez un doble enlace con un oxígeno, y también contienen un radical hidroxilo, como que este es uno combinado. Otro de los importantes es el grupo amino, que este es el componente esencial sobre todo para los aminoácidos, y decíamos que los aminoácidos estaban conformados por ambos grupos, aminas y ácidos. Y el otro, en el caso de las amidas, pues tiene la misma conformación, simplemente que este carbono está unido también mediante un doble enlace hacia un oxígeno. Pero si se fijan, la estructura es bastante parecida, entonces estas dos las vamos a encontrar con bastante frecuencia dentro de los aminoácidos. Aminoácido, la estructura principal, NH2. Bien, otros de los grupos funcionales, los tioles, esto es cuando está la presencia de un azufre con un hidrógeno. Los ésteres decíamos que se trataba cuando dentro de una molécula había un enlace mediante dos cadenas de carbono que estaban unidas a través de un oxígeno. Entonces ese va a ser un enlace éster, cuando acá dentro de la cadena dos carbonos están unidos a través de un oxígeno. En otras palabras, este oxígeno no se encuentra unido mediante un doble enlace hacia un solo carbono, sino que con cada enlace se une a un carbono diferente. Y decíamos también que otra de las características era que los dobles enlaces se encontraban sobre todo en los lípidos, aquellos lípidos que decíamos que se denominaban como insaturados. Y aquí simplemente para diferenciar dónde estaba cada uno. Y acá pues algunos ejemplos. Decíamos que este se trataba de un aminoácido porque en este extremo era un ácido y acá pues un amino. Lo mismo acá. Aquí teníamos el grupo ácido y acá tenemos el grupo amino. También teníamos algunos pequeños conceptos. Aminoácido, decíamos que era toda esta unidad estructural, es decir, una unidad compuesta por un grupo amino y por un grupo amino y por un grupo ácido. Decíamos que polipéptido era cuando se asociaban varios aminoácidos. Decíamos que péptidos era cuando la molécula tenía 50 o más, cuando era una cadena menor de 50. Mientras que si tenían 50 o más, decíamos que estos eran proteínas. Estas proteínas podrían ser proteínas estructurales, proteínas de transporte, proteínas de tipo enzimático, y mencionábamos que estos aminoácidos se unían entre sí a través de un enlace peptídico. Y acá pues hablábamos de algunas de las proteínas más importantes, por ejemplo la insulina, la hemoglobina,
las catalasas, el colágeno, la mioglobina dentro del músculo y la caseína de la leche. Decíamos que los hidratos de carbono servían precisamente como fuente de energía y que esta era quizás la forma de la que nosotros adquiríamos la energía a partir de las plantas, mientras que las plantas utilizaban lo que nosotros excretábamos, es decir, ese dióxido de carbono y el agua para convertirlo esto posteriormente en glucosa. Y decíamos que los ácidos grasos, sobre todo acá que tenemos un ejemplo de un ácido graso insaturado, que estos ácidos grasos eran los componentes estructurales de las membranas plasmáticas de todas las células de nuestro cuerpo. Y posteriormente los ácidos nucleicos, que estos teníamos dos tipos, las purinas, que eran la guanina y la adenina, y las pirimidinas, que eran la citosina, uracilo y timina, y estas sirven para la conformación del ADN. Y mencionábamos este concepto bastante importante cuando hablamos de catabolismo y cuando hablamos de anabolismo. En general, la palabra metabolismo hace referencia a todo aquel proceso que sirve tanto para la eliminación como para la producción de sustancias dentro del organismo. Entonces, catabolismo es cuando nosotros utilizamos energía para empezar a degradar un componente. En otras palabras, cuando agarrábamos esa glucosa y comenzábamos a convertirla en piruvato, esa parte del metabolismo se denomina catabolismo porque es romper una molécula. Mientras que cuando hablamos de síntesis de alguna sustancia o molécula, hablamos de anabolismo, es decir, cuando este personaje está haciendo ejercicio y forma músculo, está haciendo anabolismo, es decir, está fabricando proteína. Por ejemplo, el proceso de la gluconeogénesis, si se fijan en la palabra dice génesis, eso significa origen o crear, entonces esta palabra hace referencia a anabolismo. Y mencionábamos que habían algunas reacciones bioquímicas que van a ir ocurriendo. Decíamos que los isómeros eran cuando tenían la misma fórmula estructural, pero que cambiaba su conformación en el espacio. Adición era cuando le agregábamos algo a una sustancia, por ejemplo, si se fijan, habían algunas a las que les agregábamos agua. Eliminación es quitar un elemento, así como en algunas de las reacciones quitábamos hidrógeno, pues en ese caso se trata de un proceso de eliminación. Y la sustitución nucleófila es cuando se intercambian algunos elementos entre dos moléculas. Y quizás la más importante o una de las que más se repite es la oxidación-reducción, que decíamos que era oxidación cuando ganaba oxígeno o cuando perdía hidrógeno. Y este concepto se va a repetir en muchas ocasiones, por lo tanto es muy importante. Y ese quizás sería un resumen bastante flash de la quizás de las primeras clases, ¿verdad? No sé si quieren seguir viendo un poquito más, creo que todavía tenemos unos cuantos minutitos como para ir analizando algunas cositas. No sé si quieren ver alguno en particular o seguimos como general. Yo digo, bueno, Sí, a ver. no, yo le iba a decir que a mí me parecía bien el general, pero la compañera en eso también activó el micrófono y no sé que si está de acuerdo ella o ella si tiene algún punto en específico. ¿Quiere algo en específico? A ver, cuéntenos, Cindy. no, realmente en el tema de ayer pude estarlo escuchando acerca de la diabetes que se estuvo hablando. Uh-huh. Y realmente o sea, yo no tenía en cuenta los procesos que, por ejemplo, lo del potasio parece que era, eso, correcto. eso no lo sabía. Y pues cómo se va encajando todo realmente, doctora, porque, o sea, todos los procesos así de oxidación que tienen las moléculas y saber que todo esto pasa por algún simple y sencilla razón y que cómo tiene que ser perfecto, porque si se altera una cosa o se trata de opacar, entonces lo otro se eleva. Por ejemplo, los niveles de sodio como que tienen que estar igual, ¿no? Bueno, el punto es que a mí lo que me sorprendió fue eso, pues que el orden que cada uno de los pasos tiene que tener y que realmente no se puede obviar uno con el otro. Definitivamente muy acertada su opinión y la comparto, de hecho. Quizás cuando yo estaba llevando precisamente esta clase durante la universidad, yo decía, es un milagro que no nos enfermemos tanto, conociendo que hay detalles tan pequeñitos, es un milagro estar sano. Es un milagro decir, yo estoy vivo, yo estoy respirando, estoy utilizando el oxígeno y no me está matando. ¿Sí? Ocupamos un balance de cada una de estas reacciones. Entonces es algo bastante importante y bastante curioso.
¿verdad? De la ciencia. Entonces no sé si quieren que prosigamos con alguna cosita, quizás algo un poquito breve, un poquito breve. Vamos a ver qué tenemos por acá. Quizás el primero, el del metabolismo de los carbohidratos. De acá quizás resaltar este primer diagrama. Este primer diagrama es bastante importante. ¿Cuándo ocurría cada cosa, verdad? Porque decíamos que no todo ocurría a la vez, sino que ocurrían con un orden. Cuando el cuerpo necesita energía y hay glucosa, pues ahí vamos a ir viendo qué cosa va pasando. En caso de que un organismo tiene glucosa pero no tiene necesidad de energía, pues en ese momento lo guarda. Y decíamos que lo guardaba en dos sitios principales, en el hígado y en el músculo. Si la persona requería energía y obviamente tenía glucosa disponible, pues utilizaba esa glucosa para romperla y liberar energía. Si se fijan, acá están los conceptos de la tarea. Bien. En el caso de que no exista glucosa almacenada, glucosa dentro del organismo, hay que ver si hay glucosa almacenada en forma de glucógeno, esta que teníamos acá. Pues bien, si tenemos almacenado el glucógeno, entonces lo más fácil es utilizar la reserva, romper ese glucógeno y liberar el azúcar para que pueda ser utilizada. Sin embargo, si no hay glucógeno almacenado, es cuando comenzamos a utilizar esas otras vías alternativas. Por ejemplo, utilizar los aminoácidos, los ácidos grasos o incluso aquí hace falta la molécula lactato, ¿sí? Porque recordemos que durante el ejercicio intenso, ¿verdad? No el ejercicio suavecito, sino que el ejercicio con ganas, se producía ácido láctico y ese ácido láctico se utilizaba precisamente para formar glucosa, de modo que se pudiera utilizar para liberar energía. Entonces quizás del metabolismo esta sería una forma bastante sencilla de resumirlo. Sin embargo, vamos a ver que hay ciertas especialidades para cada cosa. Y aquí era precisamente esta diapositiva la que mencionábamos sobre el equilibrio del potasio, ¿sí? Que la insulina servía precisamente para que la célula pudiese captar la glucosa. De modo que el primer paso era que el cuerpo pudiese absorber esa glucosa y segundo, que pudiese utilizar esa insulina para que la glucosa entrara a la célula. Y aquí mencionábamos precisamente uno de los mecanismos, que era este transporte de sodio y potasio. Bien, aquí teníamos cómo este potasio iba entrando a la célula y este sodio salía, pero ahora este sodio se quedó afuera y va a volver a entrar a través de la glucosa. Sin embargo, hay algo en particular que ocurre durante el tratamiento con la insulina y era precisamente que dentro de las células beta, con la estimulación adrenérgica se libera ese potasio que acababa de entrar. Entonces, quizás uno de los síntomas frecuentes durante un tratamiento con insulina era precisamente que el potasio comenzara a salir de la célula y por lo tanto que se subiera en la sangre. Bien, para resumir la glucólisis, olvidándonos un poco quizás de todas las vías, los componentes esenciales era que durante este proceso se producían 2 moléculas de ATP. Sin embargo, durante las etapas iniciales de este proceso, empleábamos 2 moléculas de ATP, de modo que la ganancia total no eran 4, sino que solamente 2 moléculas de ATP. Esta glucosa la terminábamos convirtiendo en 2 moléculas de piruvato. La glucosa iniciaba con 6 carbonos y cada piruvato termina con 3 cada uno. También durante este proceso se producían los 2 primeros nada hidrogenados de todo el proceso de degradación de la glucosa. Entonces acá quizás como en resumen la glucólisis es este pedacito. Ya todas las vías y todas las rutas pues ahí están para que ustedes las miren a detalle si desean y simplemente recordarles que lo que va ocurriendo entre cada uno es un pequeño cambio entre cada molécula. Y hacíamos aquel juego, ¿verdad? De cambiar el nombre de una cosa a la otra. Precisamente. Y es precisamente todo lo que vamos a hacer durante este proceso. Para resumirlo, en general la glucólisis, olvidándonos de todas las enzimas y de todas esas moléculas que van cambiando de un lado al otro, lo podíamos ordenar de esta manera. 2 fases de 5 reacciones cada una. La primera requiere la inversión de 2 moléculas de ATP y en la segunda se producen 4 moléculas de ATP. Pero si restamos estas 2 que acabamos de utilizar, la ganancia neta o ganancia total van a ser solamente 2 moléculas de ATP. ¿Sí?
Entonces, para que no nos centremos tanto en todos los demás detalles de las enzimas y todas estas cosas, recuerden, como les digo, el propósito y quizás la competencia que ustedes deben adquirir, ahí en ningún momento dice memorizar, ¿verdad? Entonces, no se centren tanto a tratar de memorizar todos esos procesos, sino que vayan viendo la utilidad y sobre todo el balance, ¿verdad? Recordemos que decíamos que se trataba de esto de mantener un balance, entonces uno de ellos era precisamente ir viendo cuántas moléculas se iba produciendo al final. ¿Sí? Entonces esta quizás es una de los elementos más importantes del metabolismo. No sé si quieren, ya falta bastante poquito realmente para terminar, pero no sé si tienen alguna pregunta, algo que quieran saber por ahorita. Si no, igual el lunes continuamos haciendo el repaso. Recuerden que el objetivo es que aclarar las dudas que queden y que vayamos Gillette para el examen. Sí, yo creo que el lunes sí vamos a tener más preguntas y cuando ya hemos terminado Bien. de repasar. Por mientras, ¿verdad? Cuando ustedes vayan repasando, pueden ir haciendo esa tarea. Si se fijan, en la tarea están conceptos y cosas que son importantes. Eso les va a ayudar para el examen. Esas cositas sí son importantes. Entonces, la tarea está programada para que ustedes la entreguen el lunes casi a medianoche. Entonces, tienen bastante tiempito para que ustedes con detenimiento y cuidado vayan agarrando los temas. Es más, pueden agarrar incluso los videos de la clase porque ahí se ha explicado todo esto, por si acaso cuando están leyendo lo encuentran demasiado difícil o no encuentran quizás la respuesta que están buscando, pues también pueden revisarlo durante clase porque todo esto se ha mencionado con anterioridad. No sé si tienen alguna otra preguntita, alguna otra cosita que quieran saber. No, doctora, por el momento, pues vamos a repasar para el examen, como usted dice, pues vamos a ir resolviendo la tarea y pues me imagino que ahí es donde van a surgir dudas, en algún caso claro, surge, pero la verdad es que siento que está muy bien explicado. Bueno, cualquier cosa, ¿verdad? Vaya tratando de hacer en una hojita, ir anotando sus preguntas y tratamos de abordarlas el lunes, ¿verdad? Para que vayamos todos con los conceptos bien claritos. Insisto, no se abrumen por las enzimas, sino que el objetivo es que usted comprenda la utilidad de los procesos, ¿verdad? No tanto que los memorice. Y si no hay... Dígame, Cindy. No, simplemente agradecerle, doctora, ¿verdad? Porque sí, ha estado bien clara realmente la clase y realmente me ha gustado bastante. Y le voy a decir sinceramente que a mí no me gustan las clases teóricas. Ah, pero ya ve que no se imaginaba que esto pudiese tener aplicaciones prácticas, ¿verdad? Entonces, quizás eso es lo bonito, descubrir cuál es la utilidad de lo que estamos observando. Bueno, si no hay... Sí, porque Sí, dígame. Sí, porque le digo, o sea, a mí esas clases así en general biología siempre me dificultaban bastante por ese mismo término, porque hay bastante teoría, pero ya encontrarle, como dicen, el sentido y la explicación ya cambia. Ya le encuentro uno el gusto, ¿verdad? Sí, bastante, la verdad. Bueno, bueno, entonces nos veríamos el lunes para hacer el repaso y pues yo ahí voy a comunicar en el grupo que todos vayan alistando sus preguntas, ¿verdad? Porque quiero que el lunes me pregunten para ver. Ok, doctor, está bien. Vaya, pues bueno. Entonces nos Nos vemos el vemos. lunes. Feliz tarde a todos. Igual, feliz tarde.